Bueno, pues vamos a empezar con los comandos de Linux, ¿vale? Vamos a ver unos comandos muy básicos y una pequeña introducción a Linux primero, ¿de acuerdo? ¿Qué es Linux? ¿Qué características tiene? Linux es un sistema operativo multitarea. Multitarea quiere decir que puede hacer varios procesos a la vez, como vimos en sistemas operativos en la primera evaluación. También es multiusuario, podemos trabajar varios usuarios a la vez. De hecho, vosotros cuando os conectáis en Trasgu, en el servidor que está en el instituto, vosotros trabajáis varios usuarios contra la misma máquina, ¿vale? Si trabajáis con el Trasgu que tenéis en casa, estáis solo conectados, pero podríais abrir varias sesiones de distintos usuarios. ¿Qué es esto del tiempo compartido? El tiempo compartido lo que significa es que nosotros tenemos un solo procesador y hay varios usuarios o varios procesos que quieren hacer uso de ese procesador, ¿vale? Varios usuarios o varios procesos que quieren hacer uso del procesador. ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Pues lo que hace es que asigna un tiempo a cada proceso. Entonces dice, yo os dejo un ratito, una fracción de tiempo, una rodaja de tiempo, y cada uno tiene un ratito para hacer sus cosas. ¿Que no acabas? Bueno, ya sigo con el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces yo empiezo a trabajar, te atiende el procesador, y si no ha acabado, se espera, sigo con el siguiente, y luego le sigo atendiendo a él hasta que acabe. ¿Esto qué da la sensación? Da la sensación de que todos están trabajando a la vez, cuando realmente se está dividiendo el tiempo. Si solo tengo un procesador, lo tengo que hacer así, no me queda más remedio, ¿vale? Esto es lo que se llama multiplexar en el tiempo, ¿de acuerdo? Es interactivo, porque ¿qué es lo que sucede? Que yo escribo y me contesta, yo pido y me contesta, eso es interactivo, ¿de acuerdo? Tiene una estructura de datos jerárquica. Es decir, los dispositivos también son ficheros. Ya veréis que nosotros vamos a tener una jerarquía que el raíz de nuestro sistema operativo está en la barra que está encima del 7. Entonces, a partir de esa barra se crean los directorios de usuario, pero es que también los dispositivos los consideran directorios, ¿vale? Os lo voy a enseñar en Trasgu, ¿vale? Porque vosotros aquí, si por ejemplo yo pongo pvd, que me dicen qué directorio estoy, fijaros, yo he entrado con el usuario administrador. Bien, pues aquí, colgando del directorio raíz, hay un directorio que se llama home, y dentro de ese directorio home hay un directorio que se llama administrador, y aquí es donde estoy, este es mi directorio de trabajo, ¿vale? Este es el raíz. Lo que en Windows consideramos C2 puntos, pues aquí es el barra. Pero ¿qué sucede? Que los discos, o sea, todos los dispositivos cuelgan de un directorio que se llama barra dev. Y si yo pongo ls, me voy a encontrar todo esto de aquí son dispositivos, ¿de acuerdo? Dentro de barra dev tengo todos estos dispositivos, ¿de acuerdo? Estos son terminales, pero si yo hago ls, a ver que no se ve porque estoy compartiendo pantalla. Si yo pongo ls barra dev barra sd, ¿os acordáis que los discos habíamos dicho que eran, si eran SATA, S de SATA, D de disco duro y luego A, B, C o D? Pues si yo pongo SD asterisco, ¿veis? Esto luego quería enseñar. Esto es barra dev de dispositivo barra SDA. Este es el disco duro, el primer disco duro SATA. La primera partición, la segunda partición y la tercera partición. ¿Vale? Entonces, los discos son dispositivos que están colgando de barra dev, pero él los ve como directorios, ¿vale? ¿De acuerdo? No los trata como igual porque van a ser objetos de distinto tipo, pero tiene una estructura de datos jerárquica en la que está organizada de forma arbórea, ¿vale? ¿Qué más tiene Linux? Tiene procesos en primer y en segundo plano, es decir, foreground y background. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estaba escribiendo ls y cuando estábamos viéndolo todo, yo escribía y él me contestaba en el momento. Y de hecho, si yo tardo en escribir, o sea, tarda en procesar, yo estoy esperando, no puedo seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿vale? Porque es el primer plano. Pero yo puedo decir, bueno, yo quiero ejecutar algo que sé que va a tardar mucho en darme la respuesta. Pues muy bien, lo ejecuto en segundo plano. Lo lanzo y le digo, tú vete ejecutándote en segundo plano, digamos que en la retaguardia, y eso ya, cuando esté, me das la información de que está, ¿vale? Estas cosas se hacen mucho, pues en temas de, podrías hacerlo en copias de seguridad o cosas que en un momento dado te interesaran, dejarlas ahí. ¿Qué sucede? Esto sobre todo era interesante cuando tú solamente tenías abierto un terminal,
porque tú no podías interactuar con el sistema operativo si estaba haciendo un trabajo pesado, aunque tuviera una prioridad baja. Ahora mismo podrías dejar un terminal abierto en una ventana, haciendo lo que sea, y tú luego en otra, ¿vale? Pero en principio sería así. Copias de seguridad se pueden hacer en background, etcétera. ¿De acuerdo? También ¿cómo trabaja la memoria virtual? Linux. Pues la trabaja utilizando la técnica de swapping. Lo que tiene es, ya os acordáis, la memoria virtual es una ampliación en el disco duro de la memoria central. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo organiza Linux? Utiliza la técnica del intercambio y lo que hace es que tiene una partición, que es la partición swap, en la que guarda la información de la memoria virtual, ¿vale? ¿Os acordáis que la memoria virtual era 2 veces el tamaño de la memoria RAM, ¿vale? Cuando instalasteis Ubuntu 20, os propuse que hicieseis vosotros el reparto de particiones y os acordáis, creasteis una partición que eran 4 gigas, creo, porque eran 2 gigas la RAM, era de 4 gigas y el tipo de sistema de ficheros era área de intercambio. Pues me refería a esto, ¿vale? ¿Qué más características tiene? Pues que es fácil de modificar y de mantener. De hecho, se han hecho muchas distribuciones, porque esto inicialmente estaba escrito en lenguaje C y está abierto, ¿vale? Para que se hagan modificaciones. Por eso hay tantas distribuciones, ¿vale? Bueno, componentes del sistema operativo. Perfecto, pues tenemos por un lado el kernel, por otro lado los dispositivos y las distintas órdenes del sistema y el shell. Vamos a verlos un poquito más despacio. ¿De acuerdo? ¿Qué es el kernel? El kernel es el núcleo del sistema operativo, el corazón, ¿vale? Ya habíamos visto en el sistema, cuando vimos la teoría de sistemas operativos, que hacía el núcleo del sistema operativo, y ya vemos que, aparte de que es la capa que está más cercana al hardware, se encarga de los procesos y la entrada-salida. Entonces, aquí veis que la idea del kernel de Linux es realizar las funciones de más bajo nivel respecto al hardware y permite la independencia del hardware con las distintas partes del sistema operativo. Eso ya lo hemos visto, que el sistema operativo se organiza así, cada capa aísla o es independiente de la siguiente y le da servicio a la siguiente. Bien, las aplicaciones de usuario y las utilidades de Linux lo utilizan como interfaz con el hardware, claro. Siempre está residiendo en memoria. Tú arrancas y el kernel está en memoria. ¿Y qué hace? Pues maneja procesos, asigna recursos, planifica, ¿vale? Todo este sistema lo realiza el kernel. La shell. La shell es lo que nosotros vemos, nuestra interfaz de trabajo, ¿vale? Es nuestro intérprete de comandos. En Windows es la ventanita cuando hacemos CMD, es la pantallita negra, ¿vale? Pero existen distintos tipos de shell. Cuando empezó Linux estaba la shell, la Bourne Shell, ¿vale? Que es la .sh. Normalmente, depende del sistema operativo, es la shell que pone por defecto, ¿vale? Es el estándar y digamos que hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, pues las flechitas para arriba y para abajo no funcionan. Hay cosas que lo hacen más incómodo. A partir de esta shell, pues aparecieron el RSH, la Korn shell y digamos que ahora mismo Linux trabaja con la Bash, que es una shell avanzada, ¿vale? Es la que utilizamos y es muy cómoda por lo que os digo, porque podemos jugar con flechas y con teclas que nos resultan muy cómodas y que con la SH o la Corsair no la podemos utilizar, ¿vale? Entonces nosotros trabajaremos con esto. ¿Qué sucede? ¿Dónde está esa shell? Nosotros cuando creamos los usuarios y trabajamos con ellos, vamos a tener que trabajar con la base. Entonces, cuando seamos administradores, vamos a decir que vamos a tener que decirles que va a trabajar con esta shell. Para indicarles esto, vamos a saber que nuestra shell está en /bin/bash, ¿vale? Por eso os decía que también es interesante ver que veáis que sigue utilizando una estructura arbórea, /bin/bash, ¿veis? Estamos diciendo, esta shell, es decir, este intérprete de comandos es el que voy a usar. Es un intérprete de comandos, pero está colgando de un directorio. ¿Veis? Aquí ya estamos viendo los binarios, bin de binarios, /dev de dispositivo. Ya vamos viendo un poco
cómo iba la historia. Y cuando estábamos en nuestro directorio de trabajo era / home. ¿Os acordáis? Si yo hago cd y me voy a mi directorio, ls, pues bueno, le pongo pwd para saber dónde estoy, / home, ¿vale? ¿Veis? Dispositivos, binarios y mi directorio de trabajo, ¿vale? Bien, ¿qué contextos de trabajo tenemos? Perfecto, nosotros podemos trabajar como un usuario normal o como superusuario, ¿de acuerdo? Bien, el usuario normal es el que se conecta, el que trabaja y tal. Normalmente lo interesante es que entremos con ese usuario. De hecho, el Linux en muchas distribuciones no permite conectarse como el usuario administrador, como root, ¿vale? Porque realmente tenemos usuarios y tenemos el administrador o superusuario que sería root. Cuando escribo root me refiero a esto. R-O-O-T, ¿vale? Este es el usuario que es el administrador. Pero ¿qué sucede? Que por motivos de seguridad, el usuario root no entra en el sistema. Yo no puedo hacer login, escribir root y la contraseña. Puedes habilitar tu sistema operativo para que lo haga, pero por defecto no lo hace. ¿Qué es lo que se hace? Puedes tener usuarios que les permites que se hagan pasar por root o que hagan determinadas operaciones como si fueran root, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, esto es lo que os he contado, ¿vale? Para conectarnos a un servidor de Linux podemos conectarnos, si tenemos la máquina, conectarnos directamente en la máquina, o bien podemos acceder, si es remoto, podemos acceder al servidor a través de un cliente SSH o un cliente Telnet. Yo tengo mi máquina Trasgu, que está por aquí, ¿vale? Que realmente yo la he abierto aquí. Esta es mi máquina Trasgu, ¿vale? Pero esto es la máquina. Si yo estuviera sentado en un ordenador donde estuviera instalado el servidor, yo enciendo el ordenador, me sale la pantalla negra y me pongo a trabajar. Puedo trabajar así. O me puedo conectar en remoto. ¿Cómo he simulado lo de conectarme en remoto? Pues he utilizado este cliente PuTTY, que os lo puedo enseñar aquí. Si yo trabajo con PuTTY, me encuentro aquí distintas IPs. Bueno, yo en mi caso, esta es la IP que tengo para conectarme a mi Trasgu. Entonces, me conecto, abro la sesión y lo que me encuentro entonces es esto. ¿Vale? Aquí he tenido que meter usuario y contraseña y ya he empezado a trabajar, ¿de acuerdo? Este es un cliente SSH. El cliente SSH lo que hace es que abre una conexión, una ventana, a trabajar a un servidor y para trabajar en línea de comandos. SSH es una shell segura, abre una shell segura, está encriptada. Telnet es algo más antiguo y lo que hace es que no está encriptado. Por eso vosotros en algunos casos tendréis máquinas en las que solamente os podéis conectar por Telnet porque no tenga habilitado un servidor SSH, pero lo normal es conectarse por SSH. Por eso os pongo Telnet. El funcionamiento de Telnet es el mismo que SSH. Telnet, tienes un cliente, la IP y trabajas, ¿vale? Muy bien, y aquí es lo que os he comentado. Una vez que tú introduces el usuario y la contraseña, te metes en Trasgu, ¿vale? Te metes en el directorio de trabajo y te encuentras esto. Para salir del sistema escribimos o bien exit o control D. Ahora lo vamos a hacer. Y para cancelar un comando escribiremos control C. Importante, muy importante, no sé si lo veis ahí abajo. Linux distingue mayúsculas de minúsculas, ¿vale? Con Windows poníamos las cosas en mayúsculas o en minúsculas y nos daba igual, pero Linux lo distingue. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si os parece, voy a salir de mi Trasgu y voy a hacer todo el proceso de entrar con PuTTY, ¿vale? Voy a entrar con PuTTY para que así lo veamos y veamos todo el proceso. Yo entro en mi IP, Open, y ahora pongo mi usuario. ¿Veis? Login, administrador, la clave que sabemos, ¿de acuerdo? Y ya estoy. Y veis, administrador, Trasgu, mi directorio de trabajo y el dólar, ¿vale? Esto es lo que teníamos en las transparencias. Muy bien. Ahora, habéis visto que he hecho exit para salir. Ahora, imaginaos que yo quiero hacer un comando muy largo, ¿vale? Voy a hacer un
Voy a buscar en formato largo y recursivo. Esto lo iremos viendo más despacio. El raíz, y lo que pasa es que lo voy a hacer pues así, mismamente, desde aquí. Esto va a tardar un montón, ¿vale? Y lo quiero cancelar, pues control C y lo cancelo, ¿vale? Ya he cancelado este comando. ¿De acuerdo? Con control C lo cancelo. Esto, cuando nosotros hagamos un comando y metamos la pata, control C y asunto resuelto, ¿vale? En Windows también se podía hacer así. ¿De acuerdo? Bien, la ayuda. Para utilizar la ayuda, utilizamos el comando man, ¿vale? Hay bastantes comandos para trabajar la ayuda. El man yo es el que más utilizo, pero os voy a contar que es muy curioso, ¿vale? Si tú pones man, es igual que cuando utilizábamos la ayuda de Windows, con el barra interrogación. Pues con man es similar. Si yo quiero mirar la ayuda de el comando ls, hago man ls y me viene esta ayuda. Bien, cosas importantes. Si veis aquí, lo primero que me dice es ¿cuál es este comando? Y me dice qué es lo que hace. El ls es el equivalente al dir, ¿vale? Entonces me dice lista el contenido del directorio. Perfecto. Y ahora te dice, tienes todo esto, estos corchetes me están diciendo que son opcionales. Entonces me está diciendo, el comando ls, puedes tener opciones del comando, opciones que pueden ser, pues que me lo muestre en formato largo o que me muestre todo. Las opciones en Linux se marcan con un guión. Igual que en Windows se marcaban con la barra que está encima del 7, aquí se marcan con el guión. ¿Vale? Y luego, ficheros, pues yo puedo hacer un ls del directorio en el que estoy, o del directorio barra home, o del directorio punto, ¿vale? Entonces, ese ficheros o directorio lo marcamos aquí. Y es opcional, ¿por qué? Porque si yo hago un ls directamente, me muestra el contenido del directorio en el que estoy, ¿vale? Los ficheros y directorios en los que estoy. Aquí tenéis, si vosotros bajáis con la barrita, tenéis un montón de opciones. Y esta es la madre del cordero. ¿De acuerdo? ¿Veis que tenéis con guión? Vale, ¿y cómo salgo de aquí? ¿Vale? ¿Cómo salgo del man? Del man salgo con la letra Q. Q de queso. ¿Vale? ¿Veis? Aquí os lo estoy poniendo todo como va. ¿De acuerdo? Ahora, con man menos K, si nos sabemos la cadena, nos busca más o menos el comando. Pero lo mejor es sabérselos. ¿De acuerdo? El man menos K me hace lo mismo que apropos. Apropos y la cadena también me busca. Con el info comando es igual que el man, ¿vale? Y con un comando menos gel también. ¿Por qué os digo esto? Porque digamos que el man lo que hace es que guarda en un, digamos que tiene un directorio, una información guardada de toda la ayuda de estos comandos. Pero puede haber comandos que no estén cumplimentados en man, pero sí estén cumplimentados en info o con esta opción. ¿Vale? Entonces lo veréis. Cuando vayáis a buscar ayuda de un comando, o cuando un comando no os funcione bien, te va a decir, busca la información de este comando en tal gel o en info comando, ¿vale? Eso ya lo vais a ir viendo. Pero ya os digo, yo el que más uso es esto. Me sé el comando y reviso todas las opciones. ¿Vale? Muy bien, esto ya os lo había contado también. Los dispositivos son los dispositivos hardware y veis si es un disco barra dev barra SDA, si son particiones barra SDA1, SDA2, si son terminales, es decir, interfaces, pantallitas negras, digamos. TTT1, PTS1 también vais a poderlo ver, ¿vale? Pero todos colgando de barra dev. Las órdenes, los comandos, son archivos binarios y que hacen que se comunique la shell con el núcleo, ¿vale? Es la forma que tenemos del usuario conectarnos con la shell y la shell conectarse con el núcleo.